te damos la bienvenida a este nuevo episodio que estamos comenzando con el equipo de jóvenes sobre entrevistas a vidas de muchas personas, ¿verdad? Que van a ayudarle a tu crecimiento espiritual y también te van a dar un nuevo enfoque en todo tu aspecto espiritual, ¿verdad? Para que puedas aprender, para que puedas ver estilos de vidas, que puedas ver muchas cosas que el Señor está haciendo a través de otras personas y que pueden inspirar a la tuya. Así que te damos cordialmente la bienvenida y puedas seguirnos en Spotify y en YouTube. Así que damos inicio. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una persona, ¿verdad?, que es hondureña, pero que reside en el extranjero, ¿verdad? Y es un placer para nosotros como equipo de jóvenes poder entrevistar la vida del pastor Timmy, que le damos cordialmente la bienvenida a Honduras. Muchas gracias. Es hondureño, pero que reside en Uruguay. Así es. Así que le damos cordialmente la bienvenida y vamos a iniciar esta entrevista, más que todo, para que usted nos cuente cómo creció, de dónde es. Ya está libre para que pueda contarnos. No, muy buenas tardes. Como dijo Julie, mi nombre es Timmy Zelaya. Nací en la ciudad de La Ceiba, en Honduras. Soy ceibeño y hondureño 100%. Y me siento muy orgulloso de mi país. Soy una de las personas que puedo decir, me siento orgulloso de Honduras. Y sí, hace 14, 15 años estamos en Uruguay haciendo una labor misionera. ¿Cómo, más que todo ahorita, pregunta fuera del contexto, ¿verdad? ¿Cómo has sentido la calor aquí en Honduras después de este cambio de clima de Uruguay para acá? Sí, cambia mucho el clima, los horarios cambian un poco porque sí, allá estamos entrando en pleno invierno y ahora este golpe de calor sí afecta un poco, afecta bastante. Pero encantado de estar de nuevo en su país. Rico, comiendo rico, disfrutando de la familia, disfrutando de los hermanos, y es una bendición. ¿Cómo creció el pastor Timmy, verdad? ¿Cómo fue su niñez? ¿Creció en un hogar cristiano? ¿Cómo fue su vida desde su niñez? Sí, desde niño, voy a corregir porque a veces dicen, yo nací en la iglesia. No, yo nací en el hospital. ¿No? Es lo primero. Nacimos, pero sí, nací en la ciudad de La Ceiba. Como te dije, mi madre y mi padre siempre me llevaron a la iglesia de niño. Crecí en un ambiente cristiano. Uh-huh. Y tuve una enseñanza en la cual aprendí mucha disciplina, mucha entrega, sacrificio. Eso fue el amor al trabajo y la honradez fue lo que mis padres me inculcaron de chico. ¿Y cómo fue? Creo que la etapa más difícil es cuando es lo de la juventud, ¿verdad? Sí. Que es la etapa que como que entre que estamos y no estamos, o queremos y no queremos. ¿Cómo fue su juventud? Porque hay muchos, ¿verdad? Muchas personas que de repente creen que el crecer en un hogar cristiano, el que le hayan, aún con todos los valores que le hayan enseñado, siempre hay decisiones, ¿verdad? Que el joven quiere vivir y cosas que quiere hacer que de repente no están bien. Sí, a mí me pasó algo que, viste aquel dicho que dice la oveja negra, sigo siendo oveja y me quedé negro. Entonces, sí, no, tuvo un espacio, un tiempo en el cual sí me tocó, inclusive alejarme de los caminos del Señor, probar el mundo, experimentar muchas cosas. Me gustaba pelear mucho y así hice artes marciales también, entonces eso me ayudaba para dar mis buenos toques. Entonces, pero fui creciendo y gracias a Dios el Señor tuvo misericordia de mi persona. Había un plan y un propósito. Amén. Yo nací, es algo para completar la pregunta anterior. Cuando yo nazco con el cordón umbilical enrollado en mi cuello. Y entonces resulta que cuando el doctor me ve, dice, si lo saco, me ahorco solo. Entonces lo que hizo fue, el doctor, en aquellos tiempos tal vez no había tanta tecnología como ahora, pero me volvió a meter, me dio vuelta y me sacó de pie.
Wow. Entonces, ya había un propósito, Claro. ya había un propósito. Claro. Ujú. Entonces, tuvo que experimentar, ¿verdad? El estar fuera, ¿verdad? Sí. Aquí se usa mucho la palabra se descarrió. Estaba Que descarriado. a mí en mi mente se me viene cuando dicen las palabras como que un tren se fue, ¿verdad? Sino que solamente creo que es una vida, es una pausa, ¿verdad? En la vida de la persona, porque creo que toda persona que tiene una madre que ora, ¿verdad? Sí, es fundamental. Sea como sea, va a llegar de nuevo al propósito por el cual vino a esta tierra. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero usted, en su juventud, regresó al Señor, ¿verdad? ¿Costó ese regreso? Costó mucho. Siempre fui medio rebelde, un poco incrédulo. Tengo que reconocerlo, que un poco incrédulo, sí. Pero muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde. No duraba en los colegios, me expulsaban, y muchas cosas. Hice muchas cosas, que hoy por hoy, digo, mis hijos son unos angelitos al lado de lo que uno fue. Pero vuelvo a repetirte, o sea, gracias a Dios que tuve también ese encuentro, no tan pronto, pero sí él llegó a tiempo. ¿Cómo ocurrió ese regreso? Gracias a mi esposa y a mi mamá. Ellas se reunían a orar juntas por mí. Ya, o sea, ya me había casado, o sea, ya estábamos juntos, y fue algo tremendo. Fue un impacto muy fuerte porque, te digo, me aparté exageradamente de Dios al tal hecho de probar drogas, fumaba, tomaba, y obviamente había malas compañías, Claro. por así decir, que involucraban muchas cosas y bueno, pero mi esposa y mi mamá y mi hermano mayor fueron personas claves para que yo regresara a los caminos del Señor. Por eso siempre digo, la oración de una madre es fundamental. ¿Y cómo, cuando a usted regresa, qué cosas nuevas empieza a experimentar en esta nueva etapa? Porque ya usted, me imagino que lo conoció de pequeño, pero en la juventud, ¿verdad? Tuvo ese lapso y ya cuando regresa, qué diferente empieza a tener una relación con el Señor. Sí, es que uno cuando es niño o joven, tal vez le cuesta un poco, ¿no? Claro. Hoy por hoy entender muchas cosas, pero cuando ya te metes bien de lleno con el Señor, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Entonces fue un impacto tremendo también. O sea, siempre digo, o sea, pude ser, así de una manera vulgarmente decirla, pude ser la peor basura en el mundo. Uh-huh. Y hoy trato de ser lo mejor para Dios. Claro. Entonces, y esto es constantemente, ¿verdad? Un pastor viejo una vez me dijo, que nosotros, la única manera de mantenernos vivos es muriendo. Claro. Entonces, Muriendo es la carne. Muriendo. Nosotros tenemos que morir, la misma Biblia nos dice, o sea, claro, tenemos que morir para que Él crezca en nosotros, ¿no? ¿Y cómo pasa de ser toda esta juventud rebelde y todo, cómo pasa a ser usted esta persona que ahora Dios está usando? ¿Se imaginó en algún momento que usted iba a ser pastor? No. Y si le decían, lo aceptaba. Tampoco. No quiero esto, digo. No, Lo acepto. Fui muy cercano a mi pastor y yo le doy gracias a Dios por el pastor que tuve, que me formó, el pastor Mario Rodas. Y yo miraba muchas injusticias. Sí. Miraba muchas injusticias, inclusive me recuerdo que en esos momentos inclusive cuando yo estuve separado de las cosas del Señor, se pasó un proceso muy difícil dentro de la iglesia, que la pastora fallece, ella tiene cáncer, le da un cáncer y fallece. Y yo reclamaba mucho el hecho de que yo miraba muchas injusticias hacia la familia pastoral, y yo decía, yo jamás, yo no quisiera esto. Más sin embargo, cuando nosotros éramos novios con mi esposa, recibimos un llamado misionero. Wow. Siendo novios. Entonces, pero también hubo la advertencia que Dios iba a tratar mucho conmigo por la rebeldía que había. Procesarlo primero. Sí, es eso. Dios me pasó por un proceso muy difícil, muy difícil. Pero bendito Dios que usted hizo caso, ¿verdad? Pero ¿y cómo se da esto? Yo tengo la curiosidad
¿verdad? De saber cómo ustedes, ¿verdad? Porque con su esposa, cómo aceptan este reto, qué tuvo que pasar para llegar, ¿verdad? A hacerlo de pastorado. No sé si lo comenzaron aquí en Honduras o tuvo que hacer. Ya trabajábamos con jóvenes acá en Honduras, sí. Mm. Empezamos trabajando con jóvenes, yo serví en el Ministerio de Alabanza, y estábamos trabajando con jóvenes también. Dios fue obrando de diferentes maneras, Julie. Yo pienso que así como Dios es creativo, es un Dios, es un Dios que tiene muchas formas de trabajar. Amén, sí. Y a veces las formas de Dios nosotros no las entendemos. Entonces, Dios tuvo que ir tratando. Una de las cosas más duras fue mi carácter. Y él sabía que, no mi carácter, mi temperamento. Temperamento. Y él sabía que si yo quedaba acá en Honduras, iba a ser muy difícil. Sí. Uno, porque tengo mamitis aguda. Hasta el día de hoy. Y dos, porque mi temperamento no me ayudaba para poder lidiar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Ok, a no quiere por las buenas, va a querer por las malas. Me manda a un país, a una cultura totalmente distinta, a la cual, ahí realmente empezó mi trato. Ahí empezó el trato. Entonces usted aquí trabajó con jóvenes, ¿verdad? Pasó el tiempo, ¿verdad? Usted ya estaba recibiendo un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Pero cuando usted, ¿cómo se sintió usted cuando supo que iba a predicar fuera de su país? O sea, ¿cómo recibió eso? ¿En qué momento fue? ¿Cómo pasó? Porque primero me voy yo para Uruguay. Mi esposa llega un año después con los 2 niños. Estaban muy bebés, y yo fui como quien dice a explorar la tierra. Mandó primero. Inicialmente no era para predicar, o sea, era para salir un poco del ambiente y poder poder dar un estilo de vida distinto a mis hijos, a mi familia. Pero cuando ya uno tiene el llamado, ya uno está marcado, no adelanta. No adelanta. Yo me recuerdo bien estando en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay. Es una playa, es una de las ciudades turísticas. Ahí empezó todo, ¿sabías? Porque yo iba caminando, andaba corriendo a la orilla de la playa y me recuerdo que había un muchacho en la parte de la arena ahí y este muchacho estaba por suicidarse. Wow. Y ahí el Señor me utilizó para poder para poder evitar eso y poder orar por él y poder evangelizarlo y derivarlo a una iglesia. Porque yo en ese momento no porque yo lo que menos quería era estar en una iglesia, o sea, servir en una iglesia. No sé si me pueden dar a entender, pero venimos de acá de un avivamiento fuerte, de un avivamiento, y llegar allá, vuelvo a repetir, de una cultura totalmente distinta, atea. Sí. Entonces, obviamente el avivamiento era menos, ¿no? Yo decía, ¿para qué voy a ir ahí? Entonces, no, y miraba muchas cosas irregulares. Y uno acá en Honduras, uno se acostumbró a ser un poco muy frontal, ¿no? Entonces, cuando yo miraba injusticia, yo confrontaba. Era algo que podía más que yo, pero bueno. Pero, ¿cómo fue obedecer? ¿Verdad? Porque ahí estamos viendo de que usted fue a ese país, usted no iba con el propósito, nada que ver, que era, pero el Señor lo estaba llevando a lo que él, ¿verdad? Al plan perfecto de él. ¿Cómo fue ya estando allá que usted de repente, cómo fue ese llamado, cómo empezó, cómo fue obedecer? Obedecer. Porque una cosa es que a nosotros nos digan y otra cosa es a ver si obedecemos realmente lo que Dios nos está llamando, porque usted pudo haber dicho, okay, no, lo siento mucho, Señor, pero yo este llamado no lo voy a hacer porque ese pastor, hay mucha gente, ¿verdad? Sí. Que lo anhela, pero no sabe el compromiso, sí, ¿verdad? Y la responsabilidad que lleva. Entonces, ¿cómo fue para usted eso de encontrar y obedecer esa voz y decir, okay, Señor, hoy sí, vamos? Es que fue difícil, porque yo no quería. ¿Qué retos tuvo que enfrentar usted para eso? La religiosidad. Justamente lo que hablábamos hoy en la mañana en la iglesia, ¿no? O sea, tenemos un mal concepto de Dios muchas veces nosotros, el Dios del no puede, del no se puede, el Dios del no, el Dios del no, el Dios del no. Claro. Y hoy por hoy, eso aleja al joven. No es que vamos a ser cristianos permisibles. Claro. Pero Dios nos da la libertad.
Dios nos da ciertas libertades. Y vuelvo a repetirte, o sea, es saber que Dios es un padre. Para responder tu pregunta, vamos a lo siguiente, o sea, yo no quería. Por varios... El primer reto. Era el primer reto. Enfrentarme al no que tuvo Jacob. ¿Usted mismo? O sea, que era con usted misma la lucha. Sí, era una lucha ¿Y su interna. esposa aceptaba? Tampoco. Los dos. No, es que cuando nosotros, es que siempre digo, la persona que tiene un llamado, lo primero que va a encontrar son negaciones, o sea, Claro. excusas. Y la tuvo Moisés, que era tartamudo, la tuvo Gedeón, que era el más chico, el más pobre, el más, o sea, todo hombre de Dios siempre puso excusas. Siempre puso excusa. Entonces yo ponía mucha excusa. Entonces, ¿cuál era mi excusa? En sí la iglesia, vuelvo a repetir, empezó en la calle, con drogadictos. A veces yo andaba en la calle y me encontraba tipos que olían a todo pichí, pochó, puchú, todavía borrachos, Sí. y me abrazaban, pastor. Entonces, había y era una cuestión muy Tremenda. tremenda. Entonces, ellos fueron mis primeros miembros. Los de la Pero, calle. claro, pero no era una iglesia a lo que nosotros llamamos iglesia, con miembros, alabanza. ¿Verdad? Era, vamos a hacer un cambio de vida. Y yo los derivaba a diferentes iglesias y los derivaba a centros de rehabilitación. Y ahí empezaba todo, ¿A qué Y- tuvo que renunciar Timmy para hacer todo eso? a mi país. Me cuesta todavía. Sí, porque Me dice cuesta que se quiere quedar de nuevo. me cuesta porque no con eso quiero darle fama a este cantante, pero hay una canción que se canta muy popular acá que dice, mira Honduras con otros ojos, porque esta es tu tierra. Claro, Y nosotros, hermanos, solo los que estamos afuera lo entiendo. entendemos el maravilloso país que tenemos y no lo valoramos. No somos gratos a Dios por eso. Entonces, La libertad que hay, todo. sí, muchas cosas. Que pudiera, infinidad, de verdad, de decir todo lo que se puede vivir aquí en Honduras. Sí. Entonces, su primer... Mi primer reto fue despegarme de mi familia. Yo soy una persona muy familiera. O sea, para mí, mi mamá, mis hermanos, estar con ellos, para mí es todo. Mi esposa, mis hijos, para mí es todo. Primero tuvo que renunciar a su país. Sí. Después, ¿qué otro tuvo que para decirle adiós? Sí. Fue difícil. Ese sí fue el Sí. que más le costó. Fue el más difícil el hecho de decir, bueno, acepto. Pero al mismo tiempo no fue difícil. Porque vuelvo a repetirte, ya no era tanto el hecho de poder evangelizar, sino que yo miraba de que los muchachos que nosotros evangelizábamos lográbamos rescatarlos de las drogas, en la iglesia eran maltratados, Ah, eran rechazados. Y entonces yo decía, hay no, una más necesidad. claro, entonces eso, había una necesidad mucho más profunda que el hecho de decir, no, en vez de acercarlos, los están alejando. Claro. Entonces, Estaba haciendo una labor, pero la estaban destruyendo. claro, vuelvo a repetirte, por la misma religiosidad que ha imperado por muchos años dentro de las iglesias. Claro. Mm. Y que sigue, y que Y te que sigue, repiten. que realmente sigue. Entonces, esa barrera que usted enfrentó prácticamente fue con la misma iglesia. Claro, claro. Qué irónico, ¿ah? Jesús mismo dijo, bueno, en la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, más a los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser hijos de Dios. Y eso fue lo que a mí me impulsó. Al ver la injusticia, al ver y siempre es algo que nosotros hablamos con mi esposa. Claro. Vamos a procurar no hacer el daño, nosotros como iglesia, hacer el daño que hemos visto que se hacen por todos lados. Sin desmeritar, o sea, sin acusar, Sin señalar. sin señalar. Simplemente ser diferentes. ¿Qué papel fundamental crea su familia? Ustedes como familia, porque usted me dice que es bien familiar y todo, ¿verdad? Ha tenido ese impulso para poder llevar la obra. ¿Cuántos años llevan ya ustedes pastoreando en Uruguay? 10 años. 10 años. 10 años. Ya pastoreando, ¿no? Ujú. 10 años. ¿Qué rol ha jugado su familia, la familia? Son mi sostén. Ellos son mi sostén, mis hijos son mi sostén. Mi esposa es
Muchas veces, créeme que no ha sido fácil, he querido tirar la toalla. No, claro. He querido tirar la toalla y ella es la que, vamos arriba. Es la ayuda, realmente la ayuda idónea que Dios me dio. Que Dios le ha dado. ¿Y qué cosas usted ha experimentado? No sé si tiene algún específico testimonio de Uruguay que usted diga, o sea, esto fue un reto, ¿verdad? De repente, porque aquí usted no tengo yo el conocimiento, ¿verdad? La noción de lo que puede pasar allá, ¿verdad? Pero algo que usted me impactó el día que hablamos, ¿verdad? Que pude, en un momento que estuve con él y me dice, un día antes de venir a Honduras, yo encontré un altar ahí en frente de la iglesia, ¿verdad? Porque se mueve mucho eso en Uruguay. Sí, hay mucha brujería. Pero eso era muy normal. En casa nos dejaban trabajos de brujería. Llegábamos y estaban los trabajos ahí. Pero la mayor satisfacción que he podido obtener o tener es ver vidas transformadas. Porque no todo ha sido malo, porque no digo que todo ha sido malo, porque realmente todo te ayuda como experiencia. Te sirve para ir avanzando. Vidas transformadas, matrimonios renovados. ¿Qué ha sido lo fundamental que usted ha visto que para hacer el respaldo, ver el respaldo de Dios en lo que está haciendo? Primero, pienso yo, ¿verdad? En mi opinión, que cuando Dios te llama, es porque ya Él sabe lo que está implantando en usted. No es autoproclamarse, sino que es porque Dios lo llamó, ¿verdad? Entonces, al ver que Dios te llamó, hay un respaldo. ¿Y cómo ha visto usted el respaldo de Dios en toda la obra que usted ha hecho? En los intentos que ha hecho el diablo en desintegrar la iglesia. Y la iglesia sigue en pie. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y usted puede... Yo estoy acá en Honduras y la iglesia hoy de mañana también tuvo un culto. ¿Sí? Y hoy por hoy puedo decir, estoy despreocupado porque sé que hay personas llevando al frente la obra. O sea que todo esto ha sido un reto y también ha sido una bendición para su vida, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy Dios ha respaldado una obra, ¿verdad? Que ha puesto en sus manos y que sus hijos, ¿verdad? También la van a ir sobrellevando. Entonces, hasta el día de hoy, ¿usted qué mensaje le puede dar de repente a jóvenes, ¿verdad? Y adultos que están en eso de que acepto o no acepto el reto, pero tal vez no solo de pastorado, sí, sino que de hablar la palabra? Sí, es que ahí vamos en que tenemos, muchas personas me preguntan, pastor, yo no sé cuál es mi llamado. Quiero saber cuál es mi ministerio. El llamado solo es uno. Claro. Y de predicar el evangelio. A todas criaturas. ¿Tenemos que predicar? Y tenemos que predicar. Y el consejo es no desistan. Por más Jonás quiso persuadir a Dios. Jonás quiso renunciar a Dios y Dios lo tuvo que meter en una ballena. Para hacerlo entender. Entonces, por más que queramos huir, Dios va a estar ahí. Y los jóvenes que de repente, están en eso, tal vez en el momento, ¿verdad? Que estaba usted, que de repente le decían, vos tenés esto y no. Entonces, es complicado, ¿verdad? Vivir eso, pero ahora usted está viendo la vida que Dios le estaba diciendo, lo está viendo en realidad. Sí, y vos sabes, Julie, que una vez yo le pregunté al Señor, ¿por qué me permitiste ser tan rebelde? ¿Por qué permitiste que pasara por muchas cosas? Y hoy por hoy yo lo entiendo. Porque si yo no hubiera experimentado eso, nunca hubiera podido ayudar a alguien que estaba pasando por esta situación. Exacto. Creo que todo es necesario poder pasar, ¿verdad? Diferentes circunstancias. Y pienso que el Señor va probándole a uno en diferentes áreas para nosotros poder también ayudar a otros, ¿verdad? Y usted, ¿qué retos, verdad, ha podido lograr estando en Uruguay? ¿Qué cosas ha podido triunfar, verdad? ¿Qué cosas ha visto usted de la mano de Dios que se han ido como rompiendo estando ahí en Uruguay, en el lugar que usted está? Sí, nosotros estamos en un lugar, bastante, es una frontera entre Uruguay y Brasil. Y esa mezcla de culturas y esa mezcla de creencias, la hemos visto, prácticamente disolverse
a raíz de la oración, de la búsqueda, de ser persistentes. Créeme que han habido momentos que no, vuelvo a repetirte, que hemos querido tirar la toalla. Han habido momentos que hemos querido huir del ministerio. Y el Señor vuelve a traernos. Regrese. Entonces, hoy por hoy siento Uruguay mi segunda nación, mi segundo país. No tengo el deseo tampoco de salir en este momento, no. Porque yo sé de que todavía la obra no ha terminado. Cuando yo sienta o el Espíritu Santo me diga, ok, acá terminó tu tiempo, creo que sería la persona más feliz en regresar a mi país, ¿no? Pero por ahora hay mucho todavía que conquistar. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Ojalá el equipo de jóvenes podamos ir allí, Claro. a Uruguay. Algo que se me vino, ¿verdad? De preguntarle, ¿cómo es para usted, cómo ha sido eso, tener tanta delicadeza de poder escuchar la voz de Dios, dejarse direccionar, ¿verdad? Porque hay podemos escuchar a veces nuestras emociones, muchas cosas, pero ¿cómo ha sido eso, su relación para poder realmente estar escuchando la voz de Dios, que sea el que esté direccionando en ese lugar, que de repente, como dice usted, es muy ateo, hay muchas cosas en contra, pero que la voz de Dios, el escuchar, le ha llevado a tener victoria? Es que si tu padre te llama, vos vas a conocer su voz. Pueden decir, muchas personas te pueden decir, Julie, pero solo hay una voz que vos vas a reconocer que es la de tu papá. En una etapa en mi vida yo estuve a punto de morir y escuché la voz de Dios claramente cuando me dijo, yo te voy a dar vida, pero para que prediques mi palabra. Y yo volví en sí. Porque yo miraba que, o sea, literalmente yo miraba a los médicos trabajar en mi cuerpo. Wow. Y escuché la voz de Dios y yo regresé a mi cuerpo. Y esa voz es la misma que me ha estado hablando siempre. Ahí yo creo que fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. La segunda vez, porque vos sabes cuando yo era un niño todavía y uno de mis hijos, el menor, tiene ese don. Él escucha la voz de Dios. Es tremendo lo que Dios habla a través de él. Y la primera vez que yo escucho la voz de Dios fue cuando fue el huracán Mitch. Que iba a pegar, estábamos en la ciudad de La Ceiba, estábamos en un refugio con mi familia, mis padres, y yo tengo una visión, yo estoy viendo hacia el horizonte y todo el mundo asustado porque decía, el ojo del huracán va a pasar por acá a tal hora. Y entonces yo me recuerdo muy bien que yo tuve una visión y escuché por primera vez la voz de Dios que me dijo, ese huracán no va a pegar más. Hoy mismo se disuelve. Y yo me acerqué a una señora que era muy pentecostal, porque no había otra persona que iba a entender eso, porque la mayoría eran cristianos, pero muy tradicionales, ¿no? Y entonces yo me acerco a ella y le digo, yo sabe que el Señor yo tuve una visión en este momento. Y el Señor me mostró esto, y me dijo esto y esto y esto. Ella solo me quedó viendo, me tocó la cabeza, y a la hora que yo le dije que el huracán iba a disolverse, se disolvió. Y fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios. O sea que ella no lo escuchó y solo como dijo, este niño. Sí. Creo que tal vez esa fue la impresión de ella. Entonces ella solo como que, me tocó la cabecita, en ese tiempo tenía pelo. Entonces, Este peludo. Entonces, ese es el único milagro que el Señor no ha hecho. Hacerme crecer el pelo. Pero no. La fe no la tiene que perder. No, ya me acostumbré hace ya bastante tiempo. Ahora más bien si le sale pelo va a extrañar su pelo. No, me rapo. Pero, algo que usted, como consejo, porque eso, para poder escuchar la voz de Dios, también es de tener una relación. Es una relación, claro. ¿Y usted qué le motiva, qué le puede decir, verdad, a aquellas personas que de repente van a verlo, van a escucharlo, verdad, a través de esta entrevista, o lo están escuchando, y que usted, ¿cómo ha logrado llegar a ese nivel de comunión con el Señor? Cuando determiné o entendí que Él es mi papá. Dios es mi padre.
y ningún hijo puede no tener una relación con su padre. Claro. Entonces, vuelvo a repetirte, esa misma voz que me habló cuando era un niño, me habló cuando estaba a punto de morir o está prácticamente muerto, es la voz que me ha ido guiando siempre. Y es la voz del Espíritu Santo. Simple y sencillamente es tener una relación. Que va a haber obstáculos, va a haber tropiezos de todo. Sí. Pero es como, dice usted, determinación. Es una determinación. O sea, nosotros determinamos realmente hacer las cosas correctamente para Él, con fallas, con errores, pero sabiendo de que Dios es maravilloso. Una de las grandes cosas que Él tiene es la misericordia. Amén. Entonces, el hecho de poder tener un Dios misericordioso nos permite también renovarnos día a día. Algo de que usted en verdad nos decía acerca de su familia. Tenemos conocimiento de Iván, ¿verdad? Sí. El hijo mayor de ustedes, que está ahorita en proceso, ¿verdad? Con la selección sub-17. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo ha sido eso para usted como un orgullo como padre, verdad? Creo que es un orgullo santo. Eso es lo bueno. Sí. Más que orgullo, es como una alegría. Una alegría, es una alegría, una satisfacción, porque se ha venido trabajando desde hace muchos años, con todos los obstáculos. No pienses que ha sido fácil. Han habido obstáculos, han habido dificultades, pero también una promesa de parte de Dios. Claro. Hubo una palabra de Dios y hoy la estamos viendo cumplida. Y creemos de que pase lo que pase, se va a cumplir porque se tiene que cumplir. Son procesos. Es palabra del Señor. Sí, nos sentimos muy contentos como familia. Él prácticamente ha vivido toda su vida en Uruguay. Habla como uruguayo. Entonces, pero el hecho de poder, hoy por hoy estar concentrado con la selección sub-17 de Honduras, llevar con mucha satisfacción, esta carrera deportiva que es muy linda, es muy linda. Es un orgullo santo, como dice el pastor, ¿verdad? Porque apenas tiene 17 años. Ya, ¿verdad? Y ya él está debutando y que el Señor también, si es el propósito de él, como usted le dice que es una palabra dada de parte de Dios, él lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Y entre más el Señor lo lleve a él, ¿verdad? Que siempre él va a estar, ¿verdad? Apegado a su presencia y que donde él quiera que él vaya, él va a cumplir el propósito de Dios por el cual Dios le prometió que usted lo trajera al mundo. Sí, ¿verdad? Sí, sin duda que sí. ¿Cómo usted ha sabido manejar, verdad, la juventud allá en Uruguay? ¿Cómo ha sido los retos, verdad, para ustedes? Yo trabajo aquí con jóvenes, ¿verdad? Hay muchas cosas que de repente hay retos, pero para usted allá, específicamente con la juventud, ¿cómo le ha tocado? Y además de que usted también tiene sus jóvenes, sus hijos. Sí, es que son dos etapas distintas, ¿no? Uh-huh. El hecho de poder estar liderando jóvenes, me acuerdo que nosotros llegamos a una ciudad llamada Paysandú, estuvimos con unos pastores amigos, los cuales les tenemos mucho aprecio, y ahí yo creo que en Uruguay, yo puedo decir que en la ciudad de Paysandú yo tengo no solamente hermanos en Cristo, sino amigos, familia, Uh-huh. y fue el primer lugar que nos abrió las puertas. Entonces, para mí, la ciudad de Paysandú es la iglesia en Paysandú, donde nosotros servimos al Señor juntamente con mi esposa. Fue un lugar de una escuela tremenda y aprendimos mucho, nos pudimos desarrollar mucho, pero no era, nosotros llegamos, habían algunos jóvenes, Uh-huh. y gracias a Dios pudimos potenciar los jóvenes, y hoy por hoy ellos tienen un precioso grupo de jóvenes. Implementamos un campamento llamado Jóvenes Transformados. Teníamos también programas de radio. Entonces, una iglesia muy, muy movida en ese sentido. Y predicábamos a través de la radio, los fines de semana, en las noches, hacíamos las brigadas nocturnas, y todo eso involucrábamos a los jóvenes. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Ya el ser padre. Uh-huh. El ser padre de jóvenes adolescentes Muy distinto. es muy distinto. Porque al joven uno les dice, bueno, hey, pórtense bien, porque y uno trata de aconsejarlos, pero cuando te toca ya estar
viviéndolo en carne propia, cambia mucho. Otro rollo. Pero no, o sea, digo, soy bendecido porque tengo 3 maravillosos hijos. Mi hijo mayor Iván, la segunda Ivana Valeria, y el tercero Caleb Santiago. Son un amor. Son un amor. No le ha tocado tanto reto, ¿verdad? No, ellos crecieron viendo cómo se hacían las cosas en el evangelio y gracias a Dios ellos siguen ahí con nosotros. ¿Cómo ha sido? Yo le comentaba a usted, ¿verdad? Que en el caso de mi familia, ¿verdad? Yo crecí en un hogar cristiano, pero mi mamá tuvo mucho que ver. Más que todo es en la influencia de ver sus padres. No es lo mismo, yo le hablo como hijo, como hija, ¿verdad? Que ver a sus papás, no solo que le prediquen a uno, sino ver cómo viven y cómo su vida es un ejemplo de servicio y de amor para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han hecho ustedes, verdad, para tener que sus hijos puedan estar con ustedes? Porque es difícil en estos tiempos, ¿verdad? Que su hijo, ¿verdad? Porque podemos saber de que muchos hijos de pastores de repente están, ¿verdad? Están en el mundo, no quieren saber nada de Dios porque tal vez culpan a sus padres, ¿verdad? Y muchas cosas que tienen pueden, resentimiento ¿verdad? con la iglesia. Claro, porque agarran como un celo o ay, no quiero saber nada de Dios porque mis papás. Me toca mi hija a veces, ella es muy celosa, ¿no? y me toca de que, sí, a las hermanas de la iglesia las abrazas. Entonces, sí, uno tiene que saber sobrellevar. Nosotros hemos tratado de blindar a nuestros hijos. Blindarlos en el sentido de que los problemas ministeriales procuramos solo mi esposo y yo. Claro. Y el liderazgo de la iglesia. Han habido momentos que se ha tenido que filtrar algunas informaciones, pero procuramos que ellos tengan un corazón limpio y no mezclarlos. Y en ese caso mi esposa también es muy sabia, ¿no? O que no ejerzan presión. No, esa presión eclesiástica que hay, que el hijo del pastor o los hijos de los pastores tienen que ser lo más santos posible. No. Yo les he dado la libertad que se equivoquen, ¿no? Sabiendo de que también fui joven, sigo siendo joven, con un poquito de canas, pero joven. 30 años 30 años menos que cuando tenía 50. Nada. Les he dado esa libertad, que se equivoquen. Siempre con el cuidado. Sí soy muy estricto, sí. Muy estricto, muy exigente. Muy difícilmente les permito que ellos suplanten el estar en la iglesia por alguna otra actividad. Solo que sea algo muy... pero yo entiendo de que eso hace parte también, ¿no? Claro. Hace parte. Entonces, para el día de hoy, ¿verdad? Usted ha sido un reto, ¿verdad? Y felicitarlo, ¿verdad? Porque yo sé el trabajo, ¿verdad? Yo soy hija de pastores y sé el trabajo. No me tocó a mí vivir desde joven, ¿verdad? Esa etapa del pastorado, me imagino que difícil para sus hijos. Sí, ¿verdad? no, porque el poder llevar ese reto. Ellos llevaron esa carga desde la escuela, no se podían equivocar porque la misma maestra les decía, pero sos hijo de pastor. No te comportes así porque tu papá es pastor. Entonces, eso en un momento a ellos como que se rebelaron un poco, ¿no? Pero creo que con mi esposa hemos hecho un buen trabajo en ese sentido y gracias a Dios el Señor nos ha dado esa sabiduría para poder, saber sobrellevar eso. Mi mamá me recordó yo de que peleaba porque en mi casa son más varones. Entonces peleaban porque tal vez había un corte de moda con los jugadores. Y una vez uno de mis hermanos, el que me sigue, llegó con un español, le llamaban, creo que era una colita que dejaban aquí. Entonces inmediatamente ella llega, en ese tiempo no, solamente eran servidores. Entonces mi mamá era como usted, bien así, bien estricta. Entonces cuando él le mira la cola, agarra la tijera y le dice, ahorita mismo te corto esa cola. Y aquel iba luciendo la colita del corte porque él iba alegre, ¿verdad? Pero creo que eso, lo que ustedes hacen, ¿verdad? Como padres, eso uno tal vez en ese momento no lo entiende. Pero cuando uno va creciendo, uno lo va entendiendo y uno da gracias ahora de tal vez esas tantas de repente que uno siente en ese momento muchas restricciones. Sí, es que a mí me pasó. Mi mamá era una persona que
era muy hincapié con nosotros, y entre más me presionaba, más me rebelaba. Sí. Y y era así. Entonces, no les permitimos que hagan todo, pero sí les damos ese punto de equilibrio que ellos puedan, ver de que el mundo no es lo correcto. Exacto. El mundo no es lo correcto. Y creo que también como padres, no sé usted qué consejo le daría a cada papá, ¿verdad? Que lo está viendo, que tiene hijos y que son servidores y de repente no han visto que sus hijos quieran nada con el Señor. Porque eso me imagino, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero me imagino, y yo he visto porque de repente hay padres que se me acercan, Julie, hable con mi hija, mire, invítela, motívela. Pero muchas veces que los padres hacen mucho estorbo. Podría decir estorbo, ¿por qué razón? Porque les permiten otras cosas, pero a veces para el camino del Señor hay mucha restricción, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo usted le daría, verdad? Que usted está viviendo ahorita esta etapa con sus 3 hijos, ¿verdad? Dos de ellos, el otro es chico todavía. Está pequeño. Entonces, con sus 2 hijos, ¿verdad? Esa etapa que ahorita está entre cambios y toda la cosa, ¿verdad? Que prácticamente son jóvenes, ¿verdad? ¿Qué consejo usted les da para que no ejerzan esa presión, sino que traten de entenderlos, de amarlos y demostrarles que realmente el Señor no es un Dios malo? Sí, es que es muy difícil. Pero la misma Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, hoy por hoy, creo que lo más importante es nosotros sí hablarles, sí aconsejarles, pero orar por ellos. Orar por ellos porque hay una presión social y hay una presión sobre nuestros hijos. El evangelio cambió mucho, evolucionó de una manera exagerada, que la misma sociedad hace de que los muchachos estén más cerca del mundo que cerca de la iglesia. Entonces, solo el hecho de poder decirles, hijo, hija, lo que hace está mal, hacerles ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por sobre todas las cosas, orar. Eso fue lo que a mí me trajo a los caminos del Señor. Una madre que no cansó de orar. ¿De orar? De orar. Es que esa es la clave. Esa es la clave. Cuando el joven nosotros lo presionamos, hay un escudo juvenil que se levanta. Y hoy por hoy te digo, tener jóvenes sirviendo en el ministerio es una victoria. Sí. Es una victoria. Con errores y con muchas faltas. Con errores, defectos, de todo, pero es complicado, ¿verdad? No digamos para ustedes como padres, ¿verdad? Que viven esos retos, ¿verdad? Y creo que, como dice usted, la oración es algo fundamental. O sea, cada padre que está ahí debería de enfocarse, ¿verdad? Y decir orar. No tantos, obviamente, ¿verdad? Como dice usted, no permitir esto y esto tampoco que te voy a permitir, ¿verdad? Hay claves, ¿verdad? Sí. Que no se pueden romper. Pero tampoco decir, por todo esto vos ya fallaste, ya Dios ya te ve y te vas para el infierno, ¿verdad? Sino que ver y hacerles saber, ¿verdad? Que Dios siempre va a ser un Dios de amor, ¿verdad? Y también saber de que hay cosas que también tienen consecuencias, ¿verdad? Pero que sobre todo ellos aprendan a amar a Dios porque de ellos mismos van a nacer, ¿verdad? De ellos mismos van a nacer y que poco a poco, que aunque las fallas que vayamos viendo, yo lo hablo como que yo llevo a cargo un equipo de jóvenes y ha sido un reto, ¿verdad? También para mí. Entonces, ir viendo, ¿verdad? Que cada cosita, entonces ir hablándolo y teniendo mucha paciencia, mucha madurez y mucho amor para... Vuelvo a repetirte, o sea, cuando es un líder de jóvenes, uno trata de ser amigo de los jóvenes. Pero como padre no puede ser amigo porque se rompe el vínculo. Porque después de ser, una vez siendo padre, tenés que seguir siendo padre. No existe, mi hijo es mi mejor amigo. No. Porque entonces rompemos un patrimonio o un principio. Porque después el hijo no te va a ver como padre. Y la Biblia, hay una promesa sobre nuestros hijos cuando dice honra a tu padre. Exacto. Es el único mandamiento con promesa. Entonces no te dice honra a tu amigo.
No, tu padre. Entonces, sí, nuestros hijos tienen que vernos como padres, siendo amigos, pero como padres. Exacto, que no se pierda el respeto. Ujú. Bueno, ha sido verdad de gran bendición tenerlo, Pastor Timmy, ¿verdad? Gracias. Que pronto, ojalá el Señor nos permita ir allá. Yo Claro. quiero ir y viajar allá y también conocer, ¿verdad? Su equipo de jóvenes allá en Uruguay, ¿verdad? Ahorita ha sufrido aquí con los calores porque los grados, ¿verdad? Que de temperatura son muy distintos. Pero eso es un sufrimiento rico, satisfactorio. Comiéndose la tajada sudando. Sí. Comiéndose la baleada sudando, pero disfrutando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué mensaje final usted le puede dejar, verdad? Para que usted pueda hablarles ahí a la cámara y usted pueda, en este mundo ahorita que está tan difícil, el poder mantener una juventud. ¿Qué consejo da, verdad? Cada joven que le está viendo y a cada padre también, ¿verdad? Así que la cámara es toda suya. Bueno, la gente es toda suya. Ok, primero los padres, vuelvo a repetir, padre, amemos a nuestros hijos. Cuidémoslos porque por ellos también vamos a dar cuentas. Y el consejo para los jóvenes en todo momento honren a sus padres. No hay nada más hermoso que nuestros padres lleguen a viejitos y seguir honrándolos. El problema es cuando ya los padres no están. Entonces es el primer mandamiento, vuelvo a repetir con promesa que la Biblia dice, no lo digo yo, no lo dice un pastor, es que amemos a nuestros padres. En vida, honrémoslos en vida, demos todo por ellos y lo más hermoso es poder servir al Señor, así como dice la palabra del Señor. El joven poder servir a Dios desde la juventud. Y el servir a Dios va a llevar muchos retos y muchos desafíos, pero con Cristo todo se puede. Amén. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por ver, ¿verdad? Recuerde que estamos en Spotify también para que usted lo pueda escuchar y lo pueda compartir, ¿verdad? Con sus amistades. Y pronto tendremos más entrevistas, ¿verdad? Con muchas personas también para que usted pueda identificarse, para que usted pueda también ver qué otros retos también enfrentan las personas, no solo usted y yo, ¿verdad? Tenemos muchos retos, sino que hay muchas personas, adultos, jóvenes, ¿verdad? Con familia, sin familia, ¿verdad? Que estamos en este camino, pero que no es difícil porque el Señor está con nosotros. Y aun cuando se vuelva difícil, dice que el Señor está allí y va a estar con nosotros, el Espíritu Santo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. El Señor va a estar ayudándonos en nuestras debilidades y va a estar extendiendo su mano para que nosotros podamos salir adelante. Solamente si usted ya es parte de la familia de Cristo, no se detenga. El que agarró el arado, dice en la palabra, no es digno, ¿verdad? Aquel que mira hacia atrás, sino que aquel que mantiene el arado y sigue hasta el final, aunque sienta sin fuerzas. Así que gracias a cada uno de ustedes, les bendecimos y que tengan un maravilloso día para que puedan convivir con el Señor, puedan habitar, ¿verdad?, en la presencia del Señor y traten cada día de amar su presencia en todo momento y en todo lugar. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima entrevista. Amén.